Revelado, lo inesperado que encontré en casa me llevó a transformarlo todo en 3 días. Andrés llegó a la casa familiar con el corazón hecho trizas. La noticia del fallecimiento de su abuela lo había golpeado como un huracán, dejándolo sin aliento. Su mente, habitualmente llena de diagnósticos y curiosidades médicas, ahora solo pensaba en ella, en su risa, en las palabras de aliento que siempre le ofrecía. Era su guía, su mayor apoyo. Mientras desempacaba sus pertenencias, cada objeto parecía susurrarle recuerdos de tiempos más simples, momentos que se entrelazaban con risas y lágrimas en la penumbra de su antigua casa. Fue en ese estado de melancolía que decidió explorar el desván polvoriento, un espacio que, aunque parte de su infancia, ahora le resultaba extraño. El aroma a viejo y a olvido lo envolvía mientras se desplazaba entre objetos que alguna vez habían tenido vida. De pronto, su mirada se posó en un baúl de madera, cubierto de telarañas y un candado oxidado que parecía gritar por ser abierto. Con un leve golpe de fuerza, el baúl cedió y un mundo de cartas amarillentas, documentos desgastados y fotografías en blanco y negro se desplomó ante él, un registro olvidado de la vida de su abuelo. Las páginas contenían historias sobre un médico que había desafiado la corrupción del sistema de salud. La valentía de su abuelo resonaba entre las letras, luchaba por la justicia de sus pacientes y su voz se sentía tan viva en esos documentos que Andrés no pudo más que sentir una mezcla abrumadora de orgullo y culpa. Nunca había conocido a un hombre que se oponía a las injusticias, y de pronto, se encontraba frente a un legado que podría transformarlo todo. ¿Qué le estaba pidiendo su abuelo desde el pasado? Debía renunciar a su ascenso inminente en una clínica de prestigio y continuar una lucha que pensaba enterrada con una generación más. Las dudas comenzaron a asaltarlo. Era un joven médico de 28 años, preparado, entusiasta, pero la idea de enfrentarse a un sistema contra el que su abuelo había batallado le helaba la sangre. Su ambición, construida con tanto esfuerzo, brillaba como un faro, pero algo dentro lo instaba a no ignorar la llamarada de la justicia que comenzaba a arder en su pecho. ¿Podía verlo todo con un nuevo enfoque? Su familia, su madre aún dolida por la pérdida de su abuela, esperaba que se convirtiera en un médico de éxito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Andrés se sentó en el suelo, rodeado de aquellos tesoros olvidados, la mente disparada en 1000 direcciones y la respiración agitada. La presión era insoportable, el peso de sus decisiones parecía crecer con cada segundo. Enfrentarse a sus seres queridos y renunciar a un futuro prometedor en el ámbito médico lo llenaba de angustia. Pero, ¿qué significaba el éxito si no podía ser fiel al legado que su abuelo había dejado? Con el corazón dividido, se dio cuenta de que su dilema no era solo profesional, sino personal. La historia que había encontrado lo había transformado, y una pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de abrazar su verdadera vocación sin perderse a sí mismo en el intento? La mañana siguiente, el ciclo de emociones comenzaba de nuevo, pero esta vez con una presión palpable en su pecho. Su futuro, no solo el de él sino el de aquellos que lo rodeaban, pendía de un hilo. Las decisiones que tomaran no solo cambiarían su vida, también tendrían un impacto en las vidas de otros. ¿Cuántas más habían sido las voces silenciadas por la corrupción que había descrito su abuelo? Mientras el sol se alzaba, Andrés se encontraba en la antesala de una transformación inesperada, sabiendo muy bien que su propia historia apenas comenzaba. Andrés despertó con la primera luz del amanecer, el peso del legado familiar gravitando sobre su conciencia.
Desayunó sin ganas, los pensamientos de su abuelo confluyendo con su examen de conciencia. La decisión de su vida, fluyendo como un torrente en su interior. Estaba atrapado entre el deseo de honrar sus principios y la presión de cumplir con las expectativas de su madre. Al llegar a la clínica aquel día, el ambiente era el mismo de siempre, pero él se sentía diferente, más consciente de su entorno, como un ave enjaulada que finalmente comienza a cuestionar la solidez de sus barrotes. Sus colegas estaban absortos en las rutinas diarias, diagnósticos y tratamientos. Andrés, sin embargo, observaba a los pacientes que no eran simples cifras en un reporte, sino seres humanos con historias, esperanzas y, a menudo, grandes decepciones. Mientras ejercía su labor, una mujer mayor levantó la vista y lo miró con profundidad, como si escrutara su alma. ¿Cuánto vale una vida, doctor?, le preguntó, una interpelación que lo dejó sin palabras. Estaba cargando la responsabilidad de desmantelar un sistema que se sostenía sobre pilares corruptos. El rostro de su abuelo le vino a la mente, recordando su lucha a pesar de los obstáculos. ¿No era ese mismo deber el que intentaba evadir? Andrés sintió que su ambición y su moralidad se encontraban en un punto de inflexión. Era un médico competente, pero lo que había encontrado en el desván despertaba en él un fuego que no podía ignorar. Esa noche, trabajando en el informe de un paciente, su mente divagaba entre diagnósticos y memorias perdidas. La idea de surgir como un líder en la medicina sería nada comparado con salir en defensa de aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Con cada nuevo caso que atendía, algo comenzaba a cambiar dentro de él. Se sentía incapaz de separarse de las injusticias que observaba. Las miradas de los pacientes lo seguían a casa. Con su abuela como memoria y su abuelo como inspiración, decidió que no podía continuar en silencio. Quería romper el ciclo, enfrentar la corrupción que su abuelo había combatido, pero ahora armado con el conocimiento y la experiencia de su propia carrera. Mientras buscaba apoyo entre sus colegas, Andrés se topó con un grupo de médicos que compartían su visión. Conversaciones animadas sobre ética y justicia en el ámbito médico comenzaron a brotar, creando un ambiente ferviente y desafiante. Sin embargo, en sus muros también encontró resistencia. Algunos colegas miraban su idealismo con escepticismo, alegando que el poder del sistema era inquebrantable y que debían aceptar la realidad. Esa oposición lo impulsó aún más. Andrés se dio cuenta de que no podía rendirse. El miedo al rechazo no podía silenciar su pasión. Con una hoja de papel en blanco frente a él, comenzó a esbozar un plan. Un plan que podría desafiar el status quo, que lo empujaría a ser aún más que un médico exitoso o un defensor de la justicia. Al cerrar los ojos, visualizó lo que podía crear, un grupo de médicos comprometidos con el cambio, dispuestos a hablar por aquellos que no tenían voz. Sin embargo, al día siguiente, la presión se tornaría aún más aplastante. Cuando se encontró de frente con una figura del pasado que lo desafiaría a cada paso, la línea entre sus sueños y su realidad se difuminó. Andrés sabía que la lucha no solo sería profesional, se acercaba a un choque personal que podría desvelar verdades inquietantes. ¿Podría soportar el peso de su decisión cuando el pasado y el presente se encontraran en insultante contradicción? Y así, con un renovado sentido de propósito, Andrés se adentró en una batalla que podría cambiar su vida para siempre. Pero para ganar, primero tendría que enfrentarse a los fantasmas que lo acechaban. ¿Está preparado para confrontar el legado familiar y, al mismo tiempo, su propia verdad? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Andrés llegó a la clínica con el corazón acelerado, consciente de que el día prometía ser diferente. En su mente, el rostro de su abuelo aparecía constantemente, recordándole la importancia de luchar por lo correcto. Mientras se adentraba en el pasillo, sintió que toda la formación que había recibido le palpitaba en las venas. Cada diagnóstico exitoso, cada cirugía bien ejecutada, le recordaban que su carrera no era solo un medio de subsistencia, era, sobre todo,
una herramienta para el cambio. Ese nuevo enfoque lo llevó a examinar los pacientes de manera diferente, no solo como casos clínicos, sino como individuos con narrativas que merecían su atención. Su convicción fue creciendo como una tormenta en el horizonte. La idea de ser un portavoz de aquellos que sufrían en silencio germinaba con cada relato que escuchaba. Sin embargo, también crecía el desafío interno: ¿cómo encajar esa nueva misión con las expectativas de su madre y el legado familiar que parecía sobre él como una sombra? Ese dilema se tornó palpable cuando se encontró con su mentor, el doctor Silva, quien parecía polarizarse entre la admiración y la preocupación. Andrés, a veces es mejor seguir la corriente. No puedes cambiar todo, le dijo con un tono entre apologético y desafiante. Andrés sintió que la incertidumbre se transformaba en una ansia de demostrar que no estaba dispuesto a ceder. El camino hacia la verdad siempre había requerido valentía, y él estaba comenzando a entender que esa valentía era también una responsabilidad. Inspirado por su defensor interior, decidió formalizar su idea. Se sentó en su escritorio y empezó a delinear los objetivos de su grupo de defensa médica. Al principio, el trabajo era titubeante, brotaba de su interior con la timidez de quien da sus primeros pasos. Sin embargo, cuanto más escribía, más claro se volvía su propósito. Quería que otros médicos se unieran a su causa, que compartieran su deseo de luchar por un sistema más justo. El papel se llenaba de ideas, estrategias e incluso de nombres de colegas que podrían unirse a él. Mientras tanto, se acercaba un evento importante en la clínica, una reunión con los altos directivos sobre nuevas políticas de atención al paciente. Andrés sabía que era el momento que había estado esperando. Se preparó meticulosamente, a pesar del nudo en el estómago que sentía. El día llegó y, entre los miembros del panel, reconoció a la figura del pasado, el doctor Bravo, antiguo socio de su abuelo, y un defensor encarnizado del statu quo. Su regreso solo acentuó el desafío que Andrés enfrentaba. Durante la reunión, al presentar su argumento sobre la necesidad de reformar los procesos y dar voz a los pacientes, los ojos de doctor Bravo lo observaban con desdén. La innovación es buena, Andrés, pero no debes olvidar que el cambio puede desestabilizar lo que ya funciona, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En ese instante, Andrés sintió que el salón se cerraba a su alrededor. La lucha iba más allá de solo políticas, era personal. Era el enfrentamiento entre la nueva generación y la vieja guardia. Sin embargo, su determinación se mantuvo firme. Las palabras de las pacientes resonaban en su mente y delimitaban su camino. Se daba cuenta de que cada batalla ganada podía contribuir a romper cadenas invisibles que mantenían a su entorno prisionero de la mediocridad. Después de la reunión, mientras caminaba por el pasillo de la clínica, sintió que una parte de él se liberaba y se reencontraba con su verdadera esencia. Pero no podía ignorar lo que había en juego. La confrontación con el doctor Bravo había desatado una tormenta. Sin embargo, sabía que esta no era solo su lucha, era la de todos aquellos que habían sufrido en el camino. Frente a su propia decisión, Andrés se cuestionó acerca de la valentía que necesitaba. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo? La respuesta era un eco en su interior que prometía que la transformación estaba a la vuelta de la esquina. Pero lo que no sabía era que esa transformación sería más que un camino profesional, se convertiría en una reconfiguración de su mundo personal, y pronto se vería obligado a confrontar una verdad que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Podría todavía encontrar el valor para enfrentar no solo las adversidades externas, sino también los secretos ocultos que amenazaban con derrumbarlo? El eco de las palabras del doctor Bravo resonaba en la mente de Andrés mientras regresaba a casa, un peso creciente que se materializaba en su pecho. Caminó en silencio, sus pensamientos revoloteando como aves inquietas. La incertidumbre se mezclaba con la determinación. Sabía que estaba en la cúspide de un cambio significativo,
pero lo que no podía prever era el descubrimiento que lo esperaba en el umbral de su hogar. Al entrar, la familiaridad de la casa lo envolvió, pero una sensación extraña flotaba en el aire. La tranquilidad reinante se sentía ajena. Andrés se percató de su madre en la sala, sentada con un rostro que revelaba una mezcla de preocupación y expectación. A medida que ella lo miraba, él pudo ver el conflicto en sus ojos, un reflejo de la misma batalla interna que lo consumía. «Mamá, ¿qué ocurre?», preguntó, su voz destilando una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ella suspiró, entrecerrando los ojos como si buscara las palabras adecuadas para un tema espinoso. «Hay algo que debes saber sobre tu abuelo», comenzó, un tono de seriedad marcando su voz. En ese instante, Andrés sintió que el aire se espesaba, como si se obligara a sí mismo a prepararse para lo inevitable. Él tenía una razón para hacer lo que hacía, y no siempre fue la que pensamos, continuó su madre, haciendo una pausa para reunir el valor. Es posible que su legado no sea tan puro como has querido creer. Andrés frunció el ceño, una sensación de traición y curiosidad recorriendo su cuerpo. La imagen de su abuelo, el patriarca respetado, comenzó a desdibujarse. ¿A qué te refieres? ¿Qué más hay? Las palabras de su madre comenzaron a construir un nuevo paisaje en su mente, revelando un mundo oculto de decisiones difíciles que su abuelo había tomado en el pasado, lidiando con dilemas morales que lo llevaron a actuar para proteger su familia. Esa revelación hizo que Andrés se sintiera como si cayera en un abismo. Cada decisión que había considerado vaporosamente clara comenzaba a complicarse. Los recuerdos de su infancia afloraron a la superficie. Había aprendido tanto de su abuelo, su ética y su deseo de hacer el bien. Pero ¿y si las decisiones que él tomó no eran tan justas como había creído? La tensión en el aire se volvió palpable. La lucha de su abuelo por mantener el status quo comenzó a coincidir con sus propias inquietudes respecto a la resistencia al cambio que enfrentaba en su carrera. Él creía que el cambio desestabilizaba, como lo dice el doctor Bravo, murmuró Andrés, reconociendo el paralelismo entre su vida y la de su abuelo. ¿Me estás diciendo que incluso él podía estar equivocado? Su madre asintió lentamente, y un silencio denso llenó la habitación. Andrés se sintió invadido por un torrente de emociones contradictorias, decepción, ira y, de repente, un brío renovado. La lucha que estaba a punto de desatar en su vida tenía raíces que se extendían más allá de su propia historia, un legado de decepciones y valentías que necesitaba enfrentar, no solo por él, sino por todos aquellos a quienes su abuelo había dejado un legado. Mientras reflexionaba en la revelación, un deseo ardiente de romper con los ciclos que le habían sido impuestos lo invadió. Andrés comprendió que su camino no solo era una cuestión de profesionalismo, era una cuestión de identidad. Pero, ¿estaría él preparado para desandar lo que había sido construido durante generaciones y enfrentar un oscuro legado? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el final aún permanecía difuso. Con el corazón palpante, Andrés tomó una decisión. No se conformaría con el miedo que había dictado su historia familiar. Era tiempo de reescribirla, de confrontar esos demonios en la luz del día. Y estaba a punto de descubrir que ese camino no sería solo sobre el sistema de salud, sino sobre su propia redención. La transformación estaba a la vista, y ya no había vuelta atrás. Pero en ese viaje de autodescubrimiento, pronto se daría cuenta de que no estaba solo en sus luchas internas y que los secretos ocultos en su familia podrían tener consecuencias más profundas de lo que jamás habría imaginado. ¿Estaba listo para enfrentar esas revelaciones, o sería su propio legado el que decidiera su destino? Andrés se sentó en el sofá, con la mente volando entre recuerdos y revelaciones. La habitación, iluminada por el crepúsculo que se filtraba a través de la ventana, parecía estar cargada de significado. En medio del silencio, su corazón latía desbocado a medida que procesaba las palabras de su madre. Las decisiones de su abuelo resonaban con su propia lucha. ¿Cómo había llegado a admirar a un hombre que,
en el fondo, había tejido una tela de sombras bajo un manto de respeto. Esa inquietud se transformó en un impulso abrumador. Necesitaba entenderlo todo, no podía dejar que su historia se truncara en la grisura de incógnitas. Frente a un espejo en su habitación, Andrés se observó a sí mismo. Las dudas que antes habían sido un constante murmullo ahora se convertían en gritos. ¿Estaba dispuesto a enfrentar la verdad, no solo sobre su abuelo, sino sobre sí mismo? Había estado atrapado en una narrativa familiar que quizás no era la suya. El deseo de cambiar era un fuego en su interior, una combustión que necesitaba avivarse. El día siguiente se inició con una clara resolución. Andrés comenzó a investigar la historia de su abuelo. Navegó entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, cada descubrimiento era un fragmento de una vida que había sentido inalcanzable. Con cada documento hallado, la imagen de su abuelo se tornaba más compleja, sus decisiones no eran solo errores ni aciertos, sino parte de un tejido narrativo más profundo. Mientras se sumergía en esos relatos, comenzó a contactar a viejos amigos de su abuelo y miembros de la familia que podrían ofrecer perspectivas inesperadas. Cada conversación era un paso más en su travesía. Descubrió que la lucha de su abuelo no fue solo interna, sino que fue forzada por un contexto que él mismo había intentado cambiar. A medida que estos nuevos datos se entrelazaban con las verdades familiares, Andrés sintió que algo en él se reconfiguraba. Este viaje de autodescubrimiento ya no trataba únicamente de su pasado, era un compás hacia su futuro profesional. Su ética y su deseo de hacer el bien se redefinían en cada respuesta obtenida. Con el corazón acelerado por la adrenalina del descubrimiento, planeó un encuentro con el Dr. Bravo. Más que un mentor, ahora lo veía como un guía en este cambio que vislumbraba. Era concreto, necesitaba confrontar sus propios miedos y las sombras familiares, no solo en el área de la medicina, sino en sus propias convicciones. Pero cuando finalmente se sentó frente al doctor, no esperaba que su voz temblara al presentar su caso. Sus dudas y expectativas se entrelazaron en una exposición sincera sobre lo que había descubierto y la revelación que estos hechos disparaban en él. Andrés estaba listo para comprometerse con el cambio, pero desconocía cómo reaccionaría el Dr. Bravo. Cuando uno confronta su legado, dijo el Dr. Bravo con voz grave, puede hallar fuerza o fragmentación. La historia familiar está cargada de ambas cosas. ¿Qué harás con lo que has aprendido? Las palabras del doctor lo atravesaron como un rayo. La realidad de su decisión se hizo palpable. Andrés podía sentir cómo el peso de su herencia lo desbordaba, pero también cómo la chispa de su transformación comenzaba a tomar forma. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a casa, intranquilo tras esa charla, una sensación escalofriante lo invadió. Estaba cada vez más cerca de la verdad, pero ¿qué consecuencias traería esta transformación? A cada paso, la duda lo acechaba, susurros de la desconfianza familiar que había decidido desafiar. Pronto se daría cuenta de que, en su búsqueda de la verdad, había despertado no solo sus demonios, sino también aquellos que lo rodeaban. La pregunta no era solo suya, sino un legado que podría inspirar o destruir. ¿Estaba Andrés listo para enfrentar todo lo que vendría? La respuesta acechaba, y el momento de la verdad se acercaba. Andrés se despertó aquella mañana con una sensación de inquietud que lo acompañó desde la última conversación con el Dr. Bravo. Su mente estaba en un torbellino, llena de preguntas y posibilidades que se retorcían como serpientes. Deambuló por su habitación, repasando las últimas semanas, cada descubrimiento helado en su memoria. La historia de su abuelo se había convertido en un mapa críptico que lo guiaba hacia la verdad, y sabía que no podía dar un paso atrás. Sin embargo, había algo ineludible que lo frenaba. A veces se preguntaba si esta búsqueda le brindaría claridad o solo lo conducía a un abismo de experiencias que en última instancia, podría desgastarlo emocionalmente. Al final del día, decidir no seguir era igual de significativo que decidir avanzar. Decidido a seguir adelante, hizo un plan.
Primero, necesitaba hablar nuevamente con el doctor Bravo, contarle sobre sus reflexiones más recientes. Pero además, su cita con una mujer relacionada con su abuelo lo aguardaba, una antigua amiga que, según le habían dicho, conocía secretos que pueden cambiar su perspectiva por completo. Ciertamente, esa reunión podría abrir lecciones sobre el legado que lo atormentaba. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente se concentró en las enseñanzas de su abuelo. Con cada paso, Andrés pensaba en cómo las decisiones que había tomado en su pasado no solo le habían dado forma a su historia, sino que también influían en su presente. Un proceso interno de revaluación había comenzado, ya no podía contribuir al ciclo de sombras en su familia. Quería ser un médico que no solo curara cuerpos, sino que también entendiera el trasfondo de aquellos a los que servía, consciente de sus luchas particulares. La comida del día se convirtió en un tributo a su autocuidado y reafirmación de su camino. Se preparó una ensalada vibrante, repleta de colores y texturas, cada ingrediente una metáfora de su viaje, fresco, complejo, y sobre todo, lleno de vida. Al llegar a la plaza, el aire se sentía pesado, casi como si la misma atmósfera estuviera advirtiéndole de lo que estaba a punto de descubrir. La mujer que iba a conocer se llamaba Clara, y al cruzar miradas, sintió en el fondo su desconcierto. La conversación de inmediato tomó tintes entrelazados, entre historias que parecían abrir puertas a lo desconocido. Clara compartió anécdotas que susurraban sobre un abuelo no solo querido, sino temido por algunos, un hombre que había cruzado líneas, siempre persiguiendo sus propios intereses a expensas del bien común. Él siempre tenía un propósito que lo guiaba, replicó Clara, sus ojos reflejando un pasado de altas expectativas y decepciones. Pero también había un precio que pagar. Esa frase quedó grabada en la mente de Andrés como un recordatorio que resonaba con su propia lucha. La revelación lo sacudió. Su abuelo no era un héroe ni un villano, era un ser humano pleno, con su capacidad de amado, y también de errar. Este entendimiento transformaba su perspectiva y lo empujaba a cuestionar si lo que había heredado sería una carga o una oportunidad. Ya en casa, su mente seguía girando como un torbellino de emociones. Precisamente al abrir el viejo diario familiar que había encontrado días atrás, se dio cuenta de que aún no había explorado todas sus páginas. Con la lapicera en mano, sabía que debía registrar esta nueva dirección en su proceso de autoconocimiento. La historia de su abuelo ahora lo empujaba a formar su propia narrativa. Las decisiones que lo definían no eran fijas, sino parte de un camino aún no descrito. En ese instante, lo imprevisto golpeó su puerta. Un mensaje rayo lo sacudió, la voz del doctor Bravo seguía en su mente: la fuerza de tu historia puede volverse tu mayor aliado o tu mayor enemigo. Andrés respiró hondo. Estaba a punto de iniciar otra conversación vital, una que podría forjar los cimientos de su futuro. Pero, ¿podría realmente enfrentarse a lo que comenzaba a saber de su familia y su propio corazón? Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad parpadear, se preguntó qué otras verdades quedaban por desvelar y si estaba realmente preparado para enfrentar la carga de su legado. En su interior, una pregunta inminente lo retumbaba una y otra vez: ¿cuándo sería el momento de enfrentar sus propios miedos, aquellos que acechaban incluso más allá de las decisiones de su abuelo? La respuesta estaba al doblar la esquina, ocultándose entre las sombras de la noche. Andrés se despertó de un sueño agitado, las sombras del pasado aún danzando en su mente como ecos de antiguas inseguridades. El mensaje del doctor Bravo aún retumbaba en sus oídos, cada palabra como un tambor que marcaba el ritmo de sus pensamientos. Aquella conversación inminente no solo representaba un encuentro profesional, era una confrontación con lo que significaba ser parte de una familia que había cargado secretos pesados a lo largo de generaciones. Al levantarse, se sintió decidido, como si un nuevo amanecer iluminara su interior. Cambiaría su rutina, no quería ser un médico más, un rostro entre tantos en el hospital. Quería cultivar una conexión más profunda con sus pacientes,
necesitaba comprender sus historias para realmente ayudarlos. Esa mañana, decidió comenzar con pequeños pasos, en lugar de vestirse automáticamente para salir, se tomó el tiempo necesario para prepararse, incluso incluyó una meditación breve que lo ancló a su propósito. Llegó a la clínica con la mente agitada, pero enfocada. Antes de iniciar su jornada, se detuvo frente al espejo de su oficina, reflexionando sobre la transformación que anhelaba llevar a cabo. Al abrir la puerta, sintió el peso de las miradas de sus colegas, ignorarlas se había convertido en un acto de voluntad consciente. Se dirigió a su primer paciente del día, un anciano que había perdido a su mujer recientemente. Andrés escuchó atentamente. En lugar de simplemente preguntar sobre sus síntomas físicos, se adentró en su historia, explorando recuerdos, anhelos y temores. Cada palabra le revelaba una capa más de lo que significaba ser humano. Al final de la consulta, el anciano lo miró con gratitud y una chispa de esperanza, una conexión genuina que lo llenó de una satisfacción que nunca había experimentado en su carrera. La jornada se deslizó entre encuentros similares, cada paciente aportando una lección. Esa transformación profesional era palpable, Andrés se sentía más vivo y presente. Sin embargo, al volver a casa, la conversación con Clara y lo que había descubierto sobre su abuelo se mantenían frescos en su memoria. La complejidad de su herencia lo empujaba a reflexionar sobre sus propias decisiones. ¿Iba a ser moldeado por los errores de su abuelo o aprendería de ellos para construir un legado propio? Con el diario familiar abierto ante él, descubrió una serie de cartas que hablaban de momentos cruciales de la vida de su abuelo, decisiones tomadas respecto a su carrera y su familia, momentos de duda y resolución. Andrés sintió como esas vidas anteriores resonaban en él, cada historia un eco que retumbaba en su corazón. ¿Era posible que esos mismos dilemas lo persiguieran a él? Esto lo llevó a formular un nuevo plan. No solo descubriría su legado, sino que lo utilizaría como plataforma para reinventarse. Hacia el final de la noche, tomó una decisión audaz, se reuniría nuevamente con el Dr. Bravo, pero esta vez no solo como un aprendiz, sino como un igual, dispuesto a desentrañar el verdadero significado de su historia personal y profesional. Sin embargo, antes de que pudiera enviarlo, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje que transformó su nerviosismo en alarma. Andrés, necesito verte. He encontrado más sobre tu abuelo, y lo que descubrí podría cambiar todo lo que sabes sobre él y sobre ti mismo. Su corazón se aceleró. ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas? ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que había estado esquivando? En ese instante, comprendió que la verdadera transformación requeriría más que decisiones, requeriría valentía para enfrentar lo desconocido que se fundía en los límites de su legado. La historia familiar, hecha de luchas y secretos, estaba a punto de abrirle un camino nuevo y no siempre claro, la respuesta a su búsqueda personal comenzaba a desdibujarse en el horizonte. Andrés despertó esa mañana con un nuevo propósito girando en su mente. Las palabras del mensaje aún danzaban, pero una anticipación electrizante lo instaba a descubrir lo que pudiera haber detrás del enigmático hallazgo de Clara. Rápidamente se preparó y salió de casa con la determinación de acercarse a la verdad. En la clínica, los rostros de sus pacientes ya no eran solo una serie de problemas médicos, se convirtieron en historias que deseaba conocer a fondo. Sin embargo, su mente estaba centrada en esa revelación que lo aguardaba. Esa búsqueda de conocimiento sobre su abuelo lo impulsaba a ser más atento y comprometido en su práctica. Cuando entró a la sala de espera, notó a un joven sentado, con un rostro marcado por el desánimo. En lugar de apresurarse como solía hacer, se sentó a su lado. ¿Cuál es tu historia?, preguntó Andrés, sus palabras fluyeron de manera natural. El chico le habló de su lucha interna, de la presión familiar y las expectativas que lo asfixiaban. Andrés reflexionó sobre cómo las historias familiares también juegan un papel en el proceso de curación y entendimiento.
Cada palabra que el joven compartía resonaba dentro de él, conectando los puntos de su propia historia con la de su abuelo. A medida que avanzaba el día, cada encuentro con sus pacientes parecía alimentar su espíritu. Andrés empezó a ver paralelismos entre sus vidas y las de aquellos que atendía, comprendiendo que cada consulta era una oportunidad para entrelazar su misión médica con la necesidad humana de compartir y sanarse a través de la comunicación. Sin embargo, su mente seguía atrapada en lo que Clara pudiera haber descubierto. Esa incertidumbre formaba un nudo en su estómago. Al final de su jornada, se encontraba en la sala de descanso con su colega Sofía. El ambiente era ligero, pero Andrés apenas podía concentrarse en las conversaciones triviales. Ella notó su inquietud y le preguntó qué le ocurría. Fue entonces cuando decidió abrirse, compartir su búsqueda de conexión con su legado familiar y el mensaje inquietante de Clara. Lo que realmente me preocupa es si estoy listo para enfrentar lo que encontraremos, admitió Andrés, sintiendo el peso de la vulnerabilidad. Sofía, con una mirada comprensiva, le recordó que todo crecimiento personal conlleva la incómoda experiencia de enfrentar verdades no deseadas. A veces, lo que te detiene no es el miedo a lo que vas a encontrar, sino el miedo a lo que podrías perder al descubrirlo, le dijo con sinceridad. Sus palabras calaron hondo en su interior, resonando como un eco de transformaciones pasadas. Esa noche, en el silencio de su hogar, se preparó para la reunión. Culpas ancestrales, secretos y verdades llenaban la atmósfera. Mientras leía nuevamente algunas de las cartas de su abuelo, su mente comenzaba a conjugar las historias. Un patrón emergía, decisiones tomadas en el nombre del dolor y la desconfianza. Decidido a abrazar su legado en lugar de ser consumido por él, Andrés preparó su mente y corazón para lo que debía enfrentar. La anticipación era casi palpable cuando finalmente llegó el momento de reunirse con Clara. Su teléfono sonó de nuevo. «¿Estás listo para ver lo que hay más allá de las sombras?», decía el mensaje, desafiándolo a dar un paso crítico hacia su transformación. Este nuevo contacto, que parecía intensificar la tensión entre lo que él conocía y lo que ignoraba, evocó una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Cómo podría enfrentarse a lo que había estado esquivando tanto tiempo? Lo que se revelaría en esa reunión con Clara podría cambiar no solo su percepción de su abuelo, sino también de sí mismo. Su camino hacia la autorreinvención estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras se preparaba para salir, un último pensamiento lo hizo vacilar. ¿Qué haría con la verdad si resultaba ser más oscura de lo que imaginaba? Las respuestas a sus preguntas lo aguardaban, ocultas en alguna parte del legado familiar. Andrés se detuvo un momento en el umbral de su departamento, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en su mente. La reunión con Clara no solo era una búsqueda de respuestas, era un paso hacia su propia transformación. Sabía que lo que iba a descubrir podría cambiar radicalmente su visión del pasado y su camino hacia el futuro. Era como un escalón en una escalera, pero el camino exacto hacia arriba aún no estaba claro. Su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad. Hacía años que había achicado su mundo, sumergiéndose en la rutina diaria, protegiéndose de lo desconocido. Pero ahora, ese mismo miedo parecía estar colocado como un muro al que deseaba enfrentarse. Un murmullo interior le decía que debía abrirse a lo que podía haber detrás de esas viejas cartas, que existía una valentía en desenterrar verdades ocultas. Al llegar al pequeño café donde Clara lo esperaba, el aroma del café recién hecho lo envolvió, y su ansiedad se transformó en determinación. Se sentó frente a ella, donde la luz del sol se filtraba a través de la ventana, como un símbolo de esperanza. Clara llevaba consigo una carpeta repleta de documentos. Sus ojos eran serios, sus manos temblaban ligeramente al abrirla. «Estoy aquí porque creo que estas cartas pertenecen a tu abuelo», comenzó ella. La solemnidad de sus palabras provocó un silencio casi palpable entre ambos. Andrés se sintió expuesto, como si estuviera compartiendo un secreto que había llevado toda su vida.
Lo que he encontrado no es solo información sobre él, sino algo que puede ayudarte a comprender de dónde vienes, añadió Clara, su voz cargada de una mezcla de tristeza y determinación. A medida que examinaban cartas tras cartas, las palabras se convertían en ecos de decisiones que parecían más complejas de lo que Andrés había imaginado. Eran confesiones de amor, arrepentimientos y una lucha constante entre la esperanza y el desasosiego. Mientras leía cada línea, Andrés comenzó a vislumbrar el sacrificio que su abuelo había realizado en nombre de la familia. Cada elección había sido un contrapeso de su propia existencia. Era un juego de sombras y luces donde su abuelo, en su propia búsqueda de redención, había dejado un legado complicado. Al enfrentarse a la historia, el peso que sentía en su interior empezaba a transformarse en algo más ligero. Durante la conversación, Andrés no solo absorbió la información, también comenzó un diálogo interno más profundo. Las elecciones de su abuelo acto a acto empezaron a comportarse como reflejos de las decisiones que él mismo había estado evitando. La conexión se hizo evidente, la esencia de su pasado influía en cómo se percibía a sí mismo y cómo abordaba su profesión. La carga emocional de su historia familiar le urgía a reevaluar sus propias decisiones y a cuestionar su propósito. Clara lo miraba, atenta a su transformación. Entender lo que pasó no solo es un cierre, es el inicio de la sanación, dijo suavemente. Con cada nuevo descubrimiento, hubo una chispa dentro de él que iluminó su camino hacia la aceptación de su legado, una aceptación que podría liberarlo de viejas alianzas con el temor. Al cerrar la carpeta, Andrés sintió una mezcla de liberación y desafío. La verdad sobre su abuelo ya no era únicamente un peso a sobrellevar, sino un impulso hacia el futuro que deseaba construir, un futuro en el que él también podría elegir sus caminos. Sin embargo, cuando Clara mencionó una carta sin abrir, la inquietud regresó. Esta es la más importante, y aún no has visto lo que dice, reveló con un tono grave, aumentando la tensión en el aire. ¿Qué podría haber en esa carta que pudiera desafiar aún más su entendimiento de la realidad? Andrés sintió que el momento de la verdad se acercaba nuevamente a su puerta. Estaba preparado para lo que esa revelación podría significar, no solo para su abuelo, sino para su propia vida. Andrés sostenía la carta con manos temblorosas. La reconoció como un artefacto de su herencia, un símbolo de la complejidad que había decidido enfrentar. Clara lo observaba con una mezcla de empatía y respeto, comprendiendo que este momento era un umbral crucial en su viaje personal. Con un profundo suspiro, Andrés rompió el sello y despegó el papel con cuidado. Las primeras líneas contenían una confesión que lo dejó sin aliento. Su abuelo había estado involucrado en decisiones que no solo estaban motivadas por la justicia, sino que también implicaban compromisos morales que enfrentó de manera ambigua. Había batallado entre el bien y el mal, buscando salvar a las personas a costa de perder su propia integridad en algunas situaciones. Andrés sintió cómo la realidad comenzaba a desmoronarse. El hombre al que había idealizado estaba humanizado de una manera dura y real. Veo que esto resuena contigo, murmuró Clara con suavidad, como si leyera sus pensamientos. La verdad expuesta en aquella carta no era solo un relato del pasado, era un espejo que reflejaba las luchas internas que él mismo enfrentaba en su carrera profesional. Andrés se dio cuenta de que la lucha de su abuelo por la justicia no era solo una victoria aclamada, sino también un campo de batallas perdidas, y eso lo tocaba profundamente. A medida que avanzaba en la lectura, cada palabra parecía reconstruir la visión de su abuelo. A sus ojos, ya no era solo el héroe que había idealizado, sino un hombre que había dado todo por su familia, aún ante las más duras realidades. Una marea de emociones se alineaba dentro de él, una mezcla de tristeza y entendimiento profundo. Lo que había heredado no era solo un legado de principios, sino también de imperfecciones, de decisiones difíciles que le recordaban que el camino hacia la verdad era a menudo complicado. Una convicción se estaba formando, sólida y clara, su verdadero propósito no implicaba la perfección,
sino la capacidad de seguir adelante con una conciencia clara, entendiendo que sus propias elecciones tendrían sus costos. Esa carta, lejos de ser una sombra sobre su legado, se convirtió en una luz guía que iluminaba su camino hacia un futuro donde no tendría que huir de sus raíces, sino que podría construir un legado nuevo, más honesto y real. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrés, sintiendo que el peso del descubrimiento comenzaba a transformarse en poder. ¿Cómo puedo dejar una huella diferente? Comienza a hablar, recomendó Clara, apoyando su mano sobre la de él. Tu viaje se inicia desde aquí. Utiliza lo que has aprendido. Cuéntales a aquellos que todavía no ven. Un nuevo legado comienza desde la vulnerabilidad y la verdad. Las palabras de Clara resonaron en su interior. Era el momento de dar un paso más allá de los miedos y las dudas que habían paralizado su existencia. La historia de su abuelo ahora proveía conexiones que podrían transformar sus propias interacciones, no solo con sus pacientes, sino con su propia familia. Comprender las decisiones pasadas podría hacer de él un médico más compasivo y consciente. Cuando terminó su café, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Se despidió de Clara, sintiendo que todavía había trabajo por hacer. Debía tomar su historia y utilizarla como inspiración para cultivar un nuevo enfoque en la medicina. Ahmed ya no sería un simple médico que navegaba en un sistema corrupto, sería un defensor del cambio, un líder que no temía a las verdades difíciles, dispuesto a enfrentarse a la disfunción del sistema para garantizar que sus pacientes no fueran solo estadísticas más, sino individuos que merecieran ser escuchados y valorados. El camino hacia la transformación era un compromiso personal, no solo para él, sino para el legado de su abuelo también. Para honrar sus verdaderas intenciones detrás de acciones controvertidas, Andrés tendría que respetar su historia y escribir la propia, apoyándose siempre en el principio de la honestidad. La noche llegó, y mientras Andrés miraba hacia el horizonte, por su ventana, un nuevo sentido de determinación lo invadió. La herencia que había creído una carga se había convertido en la base de su nuevo propósito. Estaba listo para enfrentar la inevitable oposición y el cambio que requería su profesión, armado con las revelaciones de su legado familiar. Al día siguiente, su viaje comenzaría formalmente. Hablaría con sus colegas sobre la necesidad de crear un grupo comprometido con la defensa de los derechos de los pacientes. Andrés sabía que el camino no sería fácil, pero la historia que había releído y la narrativa personal que había comenzado a forjar lo prepararían para cualquier enfrentamiento en su camino. Las grietas del pasado podían seguir existiendo, pero a la vez, él había construido un puente hacia el futuro, uno donde pudiera contribuir significativamente y con integridad. Era hora de tomar la batuta y dar un paso adelante. La transición a su nuevo papel como defensor de la justicia médica ya había comenzado, el eco de su abuelo resonaba en cada paso que daba. Y con cada paso, Andrés se sentiría más fuerte, más equipado para enfrentar tanto el sistema como su propio viaje personal hacia la verdad. Con el corazón lleno de propósito, supo que su historia era solo el principio. La verdadera transformación había comenzado, y estaba preparado para liderar, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que nunca tuvieron voz. Y con esa claridad, el tiempo de actuar era ahora. Su legado, su verdad, estaba en sus manos. Así, como una nueva brisa soplaba, Andrés sonrió, sintiéndose en paz con el pasado y listo para avanzar hacia el futuro. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que estaba en la senda adecuada para convertirse en el médico y la persona que siempre había querido ser. Ahora te invito a que no esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que están por llegar. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas encuentren inspiración en este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. Hazlo ya.